Buenas jóvenes, espero que estén bien. En este video veremos cómo calcular el área total y el volumen de los prismas. Así como lo hicimos con los poliedros regulares, ahora lo vamos a hacer con los poliedros irregulares, ¿verdad? Que son los prismas y las pirámides. Pero ahorita lo vamos a hacer con los prismas. Entonces vamos a definir primero lo que es un prisma. Entonces, dice que es el cuerpo geométrico formado por dos caras planas, poligonales, paralelas e iguales que se llaman bases, y tantas caras rectangulares como lados tiene cada base. Entonces, ¿verdad? Los prismas, ¿verdad?, se pueden clasificar según sus bases. Entonces, veamos. Entonces, este sería un prisma de base triangular. Entonces se cumple la definición. Miren, este es un cuerpo geométrico que está formada por dos caras planas poligonales. Dos caras planas poligonales. En este caso el polígono es un triángulo, ¿ya?, que se llaman bases. Dice, y tantas caras rectangulares, miren, en este caso son tantas caras rectangulares, 3, como lados tiene la base. Si tengo un prisma de base cuadrada, entonces la cara superior y la inferior, que son las bases de la figura, ¿verdad?, son cuadrados, y el resto, ¿verdad?, las caras laterales son 4 rectángulos. Si tengo un prisma de base hexagonal, entonces cara superior y cara inferior, ¿verdad?, son hexágonos, ¿verdad? Y luego tantas caras laterales como lados tiene cada base. Entonces, como esta base tiene 6 lados, entonces van a ser 6 caras laterales que son rectángulos. Y en el último tenemos un prisma de base pentagonal. Entonces, las bases son 2 pentágonos, como ustedes lo pueden ver. Y luego tenemos 5 caras, ¿verdad?, rectangulares. ¿Por qué 5? Porque son tantas caras rectangulares o laterales como lados tiene cada base. Bien, entonces ahí tenemos los prismas. Los prismas se clasifican según su base. Entonces, prisma triangular cuando la base es un triángulo, prisma cuadrangular cuando la base es un cuadrado, prisma hexagonal cuando la base es un hexágono y prisma pentagonal cuando la base es un pentágono. Bien, veamos ahora cuáles son los elementos de un prisma. Entonces, el prisma básicamente tiene 3 elementos: las bases, las caras laterales y la altura del prisma. Entonces, aquí les coloco la figura para que lo visualicen mejor. Entonces, los 3 elementos del prisma: las bases, ¿verdad?, que son la cara superior y la cara inferior. Cara superior, cara inferior. Cara superior, cara inferior. Las bases. Las caras laterales, ¿verdad?, que son estas, ¿verdad?, son los rectángulos, ¿verdad? Van a haber tantos rectángulos como lados tenga la base. Entonces, caras laterales. Y luego la altura del prisma, que sería esto, ¿verdad? O sea, la altura del prisma es desde el centro de la base superior hasta el centro de la base inferior. Entonces, esa distancia que hay entre la base superior y la base inferior, miren, la base superior y la base inferior, la distancia que hay entre las dos bases es la altura del prisma, que si ustedes son observadores van a darse cuenta que es esta misma, ¿ven? Es esta misma, ¿ven? Es esto, ¿ven? ¿Ven? Esta sería la altura también. Bien, entonces ahí tenemos los elementos del prisma. Si ustedes quisieran armar un prisma, en este caso de base cuadrangular, entonces este sería, miren, este sería el molde. Entonces, miren, estas son las dos caras, ¿verdad?, y estas son las caras laterales, son 5 rectángulos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué les muestro esta figura? Porque aquí podemos ver algo interesante. Miren, ¿qué sucede cuando yo sumo todos los rectángulos? ¿Verdad? Entonces, recuerden que este lado tiene que casar acá. Este tiene que casar con este para cuando armo la figura. Este lado con este y este lado con este. Quiere decir que cada una de estas distancias corresponde a la medida del lado del pentágono. Entonces, ¿cuántos lados hay? 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, aquí tenemos, ¿verdad?, todo esto, ¿verdad?, es lo mismo que yo tenga el perímetro, ¿verdad?, del pentágono. O sea, todo esto es el perímetro de la base. Y esta distancia, que sería la altura, ¿verdad?, de cada uno de los rectángulos, sería la altura del prisma. Eso es importante para cuando veamos las fórmulas. Bien, veamos ahora las fórmulas.
de área y volumen. ¿Cómo calculo el área? O sea, el espacio que genera el molde. Y luego, ¿cómo calculo el volumen? Que es el espacio dentro de la figura ya armada. Entonces, el área, ¿verdad? Se puede o se debe calcular primero calculando el área lateral, ¿verdad? Que es todo esto, que son en este caso 5 rectángulos, ¿verdad? Más 2 veces el área de la base, ¿verdad? Se hace por partes porque esta y esta figura, ¿verdad? Son iguales, pero estas no son iguales a las bases. Entonces, por eso es que se calcula por separado el área, ¿verdad? De las caras laterales y luego se calcula el área de la base y se multiplica por 2 porque son dos caras superior e inferior. ¿Miren? Bueno, entonces ahí tenemos el área total. Área lateral, que son los rectángulos, más 2 veces el área de la base. Ahora bien, ¿cómo se calcula el área lateral? ¿Ya? Entonces, el área lateral es todo este rectángulo, miren, que está dividido al mismo tiempo en 5 rectángulos pequeños. Entonces, ¿cómo se calcula el área de todo este rectángulo? Bueno, es largo por ancho, pero el largo es el perímetro de la base. Entonces, miren, perímetro de la base por la altura, ¿verdad? Del prisma. Entonces, el área lateral que es esta, su fórmula es perímetro de la base, o sea, este lado, por altura del prisma. O sea, área lateral, perímetro de la base por altura del prisma. ¿Verdad? Ahora, el área de la base, entonces, como es un pentágono, entonces ustedes aplican la fórmula para calcular el área del pentágono, ¿verdad? Que eso lo vimos con los polígonos. Entonces, perímetro por apotema sobre 2. Si es un triángulo, entonces un medio de la base por altura. Si es un cuadrado, entonces el área de un cuadrado, el lado elevado al cuadrado. Lado del cuadrado elevado al cuadrado o a la 2. Bien, y el volumen es área de la base, ¿verdad? El área de la base, cualquiera que sea, multiplicada por la altura. El volumen es más fácil calcularlo en el prisma, ¿verdad? Entonces, esas fórmulas son las que vamos a usar para cualquier tipo de prisma que tenga, ¿verdad? Entonces, el área total va a ser el área lateral, que aquí está la fórmula, perímetro de la base por altura, eso va a ser todo el área lateral, más 2 veces el área de la base. Dependiendo de la base que tenga, es la fórmula que voy a aplicar. Y el volumen, ¿verdad? Es el espacio que genera la figura. Entonces, ¿a qué va a ser igual? A área de la base, cualquiera que sea, multiplicada por la altura del prisma. Bien, hagamos el ejemplo. Hagamos el primer ejemplo. Entonces dice encontrar el área total y el volumen de los siguientes prismas. Entonces, número 1, un prisma de base hexagonal con las siguientes medidas, dice, ¿ve? Lado de la base, 7.4 pulgadas, apotema, ¿verdad? Ese es el apotema de la base, 6.9 pulgadas y altura del prisma, 11 pulgadas. Entonces, ¿ven? Ahí tenemos un prisma, ahí está el prisma, ¿verdad? Entonces, miren, es un prisma de base hexagonal, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien, entonces, la altura del prisma, que es esto, ¿verdad? Es 11 pulgadas. ¿Verdad? El lado de la base, es esto, lado de la base, todos esos lados de la base miden 7.4 pulgadas. Y el apotema, ¿verdad? Ya saben que el apotema de un polígono regular es la distancia del centro de la figura al punto medio de uno de los lados. Ese es el apotema. Pero ya lo dan, aquí está 6.9. Bien, entonces hagamos el ejercicio. Entonces, primero calculemos el área total, o sea, todo el espacio que genera el molde para armar el prisma hexagonal. Entonces, o sea, todo este espacio. Entonces, el área total va a ser el área lateral más 2 veces el área de la base. Entonces, comencemos. El área lateral, perdón, el área de la base primero. Entonces, como es un hexágono, entonces la fórmula para calcular el área de un hexágono o de un pentágono, ¿verdad? O de todos esos polígonos regulares, entonces es perímetro por apotema sobre 2.
¿verdad? Perímetro por apotema sobre 2. Ahora bien, hagamos la sustitución. Entonces, área de la base igual. Entonces, el perímetro, como es un hexágono, entonces tiene 6 lados. Entonces, el perímetro sería 6 por lo que mide cada lado. Cada lado mide 7.4 pulgadas. Entonces, tenemos el perímetro, es 6, porque son 6 lados, es un hexágono, por lo que mide cada lado, que es 7.4 pulgadas. Por el apotema, aquí está, el apotema es 6.9 pulgadas, entre 2. Hacemos la multiplicación en la parte de arriba. 6 por 7.4 por 6.9 me da 306.36 pulgadas cuadradas, entre 2. Ahora hago la división de 306.36 entre 2. Entonces me queda que el área de la base es 153.18 pulgadas cuadradas. ¿Verdad? Aquí ve, pulgada por pulgada. Entonces, ¿verdad? Acuérdense que cuando yo multiplico, ¿verdad? Entonces los exponentes de las unidades se suman. Entonces aquí hay un 1 y aquí hay un 1. Entonces pulgada por pulgada, pulgada al cuadrado, porque 1 más 1, 2. Bien, entonces al hacer la división me queda 153.18 pulgadas cuadradas. Entonces ya tengo el área de la base. ¿Verdad? Ahí solo lo voy a multiplicar por 2. Ahora vamos con el área lateral, o sea, todo esto. Todo esto. ¿Cómo se calcula todo eso? Entonces ya sabemos que el área lateral es el perímetro de la base, que es todo esto. Perímetro de la base, que es todo esto. Por la altura del prisma, que es esta partecita, o sea, esta, ¿verdad? Que mide 11 pulgadas. Entonces, hagamos la sustitución. Entonces, el perímetro, ¿verdad? ¿Cuántos lados son? Son 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, 6. Cada lado mide 7.4. Entonces, el perímetro de la base es 6 por 7.4. Aquí es esto mismo de aquí, ¿verdad? Perímetro de la base, 6 por 7.4, 6 por 7.4. Por la altura del prisma, que es 11 pulgadas. Entonces, hago la multiplicación, ¿verdad? De 6 por 7.4, que es el perímetro, por 11, que es la altura del prisma. Entonces, va a generar el resultado 488.4 pulgadas cuadradas. Miren, pulgada por pulgada, es pulgada al cuadrado. Acuérdense que los exponentes de las unidades, cuando multiplico, se suman. Entonces, 1 más 1, 2. Bien, entonces ahí tengo el área lateral. Entonces, ahora que ya tengo el área lateral, ya puedo calcular el área total. Entonces, el área lateral es 488.4, miren, pulgadas cuadradas, área lateral. Más 2 veces el área de la base. El área de la base es 153.18. Entonces, primero hago la multiplicación. Entonces, me va a quedar 488.4 pulgadas más esta multiplicación, que es 306.36 pulgadas cuadradas, y ahora hago la suma de estos dos valores. Entonces el área total va a ser 794.76 pulgadas cuadradas, y ya tengo el área total. Ahora solo me falta el volumen. Entonces el volumen es una sola fórmula: área de la base por altura. Entonces el área de la base ya la tengo, aquí está. Entonces volumen igual área de la base, 153.18 pulgadas cuadradas, por la altura del prisma, que es 11 pulgadas. Entonces hago la multiplicación. Entonces 153.18 por 11, 1684.98 pulgadas cuadradas por pulgadas. Acuérdense que al multiplicar los exponentes de las unidades se suman. Entonces 2 más 1, 3. Y de esa manera, ¿verdad?, ya calculamos el área total y el volumen de este prisma, que su base es hexagonal. En el próximo video vamos a hacer otros 2 ejercicios más.